Desea comprar un automóvil por $32,000. Pones un 15% de descuento. La compañía ofrece una tasa de interés de 3.6% por 5 años. ¿Cuáles serán sus pagos mensuales? ¿Cuál es el monto total que terminarás pagando por el auto? ¿Y cuánto interés pagará durante todo el período del préstamo? Determinaremos los pagos mensuales utilizando el solucionador TVM y la fórmula del préstamo. Sin embargo, para comenzar, debemos determinar el pago inicial y el monto del préstamo. El pago inicial es del 15% de $32,000, lo que significa que el monto del préstamo es del 85% de $32,000. 85% porque bueno, 100% menos 15% es 85%. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos, y por lo tanto, el pago inicial es igual a 0.15 veces 32,000, lo que nos da $4,800, y el monto del préstamo es igual a 0.85 veces 32,000, que es igual a $27200 a $. También podemos determinar el monto del préstamo, restando $4,800 de $32,000. Ahora que conocemos el monto del préstamo, podemos determinar el pago mensual. Primero busquemos el pago mensual con el solucionador TVM. Comenzaremos por determinar la información requerida que se muestra a continuación, donde el capital N es el número total de pagos o periodos compuestos. Debido a que paga mensualmente durante 5 años, el capital N es 5 veces 12, lo que equivale a 60. 5% es la tasa de interés anual, que es 3.6%. Entramos 3.6. PV es el valor presente o el monto inicial del préstamo, que es de $27,200. PMT es el pago, que estamos resolviendo. FV es el valor futuro o el saldo del préstamo después de los 5 años. Después de 5 años, se paga un préstamo y, por lo tanto, el valor futuro es 0. Los pagos por año y los compuestos por año son ambos 12. Y ahora vamos a la calculadora. Presionamos aplicaciones. Ingrese para finanzas, ingrese para resolver TVM y ahora ingrese la información. N mayúscula es 5 veces 12 o 60. La tasa de interés es 3.6. El valor presente es 27,200. Estamos resolviendo un pago y volveremos a esto. El valor futuro es 0. Los pagos por año y los compuestos por año son ambos 12 y dejamos el pago al final. Así que ahora volvemos a la celda de pago y resolvemos el pago presionando Alpha Enter. Observe que es negativo porque paga esta cantidad cada mes. Al centavo más cercano, tenemos $496.03. Así que ahora sabemos que los pagos serán de $496.03. $96.03. También verifiquemos esto usando la fórmula del préstamo. Para la fórmula del préstamo que se muestra aquí, P sub 0 es el monto del préstamo. PMT es el pago del préstamo, R es la tasa de interés anual como decimal, N es el número de compuestos por año, y T es la duración del préstamo en años. Observe cómo para la fórmula del préstamo, minúscula n es el número de compuestos por año y para el solucionador TVM, el capital N es el número total de pagos, o períodos de capitalización sobre todo el préstamo, que es igual a minúsculas n veces T. Por lo tanto, debemos tener cuidado con lo que representa la n. Usando la fórmula del préstamo, P sub 0 es 27,200. PMT es lo que estábamos resolviendo. R como decimal es 0.036, que se encuentra aquí y aquí en la fórmula. Y el número de compuestos por año es 12, que está aquí en el denominador así como aquí en el denominador. Y el exponente es nt negativo que es negativo 12 por 5. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación para PMT multiplicando ambos lados de la ecuación por el recíproco de esta fracción aquí. Vemos el recíproco de la fracción que se muestra en rojo, centrándose en el lado derecho de la ecuación. Observe cómo este producto aquí se simplifica a 1. Porque este cociente dividido por sí mismo se simplifica a 1, y esta cantidad dividida por sí mismo también se simplifica a 1. Lo que pasa con PMT en el lado derecho de la ecuación. Ahora necesitamos evaluar el lado izquierdo de la calculadora. Para volver a la pantalla de inicio, presionamos el segundo modo para salir. Luego ingresamos la expresión a la derecha.
Para salir de la posición del exponente, presionamos la flecha derecha, cerramos el paréntesis e ingresamos. Observe cómo también recibimos $496.03 por el pago mensual. Luego, ¿cuál es el monto total que terminarás pagando por el automóvil? El monto total pagado por el automóvil es igual al pago inicial más el pago mensual multiplicado por el número de pagos. El pago inicial es de $4.800, y luego tenemos más el pago mensual multiplicado por el número de pagos, que es 5 veces 12 o 60, por lo que tenemos más 496.03 veces 60. Y ahora volvemos a la calculadora. El costo total es de $34.561.80. Para la parte 100, ¿cuánto interés pagará durante todo el período del préstamo? Hay un par de formas de determinar esta cantidad. Una forma es tomar el pago mensual multiplicado por el número de pagos y luego reste el monto del préstamo. Primero encontremos el interés total de esta manera. Entonces tenemos el pago mensual de $496.03, multiplicado por el número de pagos, que es 60, y luego restar el monto del préstamo de $27.200. Volviendo a la calculadora. Obtenemos $2.561.80. También podríamos haber determinado esta cantidad tomando la parte B, la cantidad total pagada, y restando el precio del automóvil de $32.000. Espero que hayas encontrado esto útil.